La visión que estamos intentando imprimirle a la lucha contra la corrupción desde la Secretaría de Transparencia es que la corrupción es sobre todo un fenómeno que en nuestros días se ha convertido en un gran problema global. La corrupción ha trascendido todas las fronteras. Muchos de los grandes actos de corrupción se realizan a nivel transnacional. Muchas veces la conducta típica como tal cruza las fronteras. Muchas veces la forma en que se lavan los activos fruto del delito termina utilizando vehículos que están en el exterior. Y sí que en Colombia durante los últimos años hemos podido observar casos de corrupción que evidencian que esto que estoy diciendo es una realidad de apuño. Pensemos en el caso de los NULE, pensemos en el caso de Interbolsa, pensemos en los casos de corrupción privada, por ejemplo, como el caso de EMG. Todos estos casos tienen una serie de componentes de orden internacional que obligan al Estado como tal y a todas sus instituciones, tanto Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Presidencia de la República, en el caso de nuestra oficina, a construir una agenda de trabajo global. Ignorar esa realidad del crimen es vivir en el pasado, es seguir creyendo que Colombia es una parroquia y que podemos ser eficaces en este trabajo tan duro que nos ha encomendado la sociedad colombiana con éxito. No podemos tener ese éxito si no tenemos esta mirada internacional. Creo que el doctor Luis Edmundo Suárez me dará toda la razón. Hemos compartido varios escenarios de trabajo, en particular cuando estábamos en el proceso de redacción de la ley de anticontrabando y cuando hacíamos el análisis de la relación de la ley anticontrabando con la financiación del crimen organizado en Colombia, con las operaciones de lavado de activos, con el narcotráfico, etc. Entonces esta es una primera gran premisa que queremos poner sobre el tapete en este día. Pero el tema de la agenda internacional, de la agenda global en la lucha contra la corrupción, hoy en día adquiere una nueva relevancia por una coyuntura histórica que está viviendo este país, que es el proceso de paz. Hablar de paz sin hablar de una agenda de radicalización de la lucha que desde acá emprendemos en contra de la corrupción es un despropósito. Porque en gran medida los problemas de este país se han construido o se han venido cimentando sobre ciertos problemas, y uno de los más significativos y de los más trascendentes es la corrupción tanto a nivel nacional como en las entidades territoriales, a través de las cuales se pierden recursos muy importantes del Estado, de la salud, de la educación, de la niñez. Ustedes han visto que el presidente Santos ha empezado una campaña muy contundente, muy agresiva, en el buen sentido de la palabra, por visitar a la comunidad internacional y buscar su apoyo en este proceso de paz que estamos viviendo en Colombia. Creo que una de las funciones que tiene la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y que tienen las demás entidades del Estado involucradas con este proceso de construir una nueva Colombia es darle tranquilidad a la comunidad internacional en el sentido de que los recursos que van a llegar al país como cooperación para el desarrollo del campo, para el desarrollo de la infraestructura, para la inclusión de los excombatientes de nuevo a la sociedad civil con fuentes de trabajo dignas. Tenemos que darle la tranquilidad de que todo eso va a estar acompañado de unas políticas preventivas muy fuertes para evitar que se pierdan esos recursos, pero al mismo tiempo tenemos que darles la garantía y la seguridad de que el Estado va a actuar con toda la contundencia del caso para perseguir a esas personas que transgreden el ordenamiento jurídico, que violan su juramento y sus compromisos con el país y que terminan por conducir los recursos del Estado y de los colombianos a malas manos.
Ese es el segundo gran tema que quería poner sobre la mesa. La importancia que tiene nuestro trabajo, el de todos ustedes y el de nosotros también desde la presidencia, en generar unas condiciones necesarias y un ambiente idóneo para garantizar que los recursos que vamos a estar recibiendo e invirtiendo también con cargo al presupuesto general de la Nación no se van a perder, que no se van a ir por el camino equivocado. El tercer tema, y ya entrando en materia, es que Colombia, en todo ese propósito de mejorar la transparencia de sus instituciones, que es, a decir verdad, lo que verdaderamente logra constituir el sistema inmunológico del país. Es casi que un principio de higiene pública, que el gobierno tiene que ser absolutamente transparente. Y en ese propósito de construir un gobierno transparente, abierto, de cara a la ciudadanía, en la que la gente sepa realmente en qué se gasta la plata, cómo se negocian los contratos, cómo se adjudican, en la que la gente sepa cuáles son las prioridades de gobierno, cuáles son las prioridades de Congreso, en la que la gente sepa cuáles son los intereses que están representando nuestros parlamentarios frente a las instituciones de gobierno, por ejemplo. Todo eso tiene que ser abierto a la sociedad, porque el que nada debe, nada teme. Y en esa medida la Secretaría de Transparencia está empujando muy fuertemente toda esta agenda de transparencia. Es parte de uno de los grandes lineamientos estratégicos definidos por el COMPES 167, que define la estrategia de lucha contra la corrupción. Y todo esto estamos haciéndolo acompañándonos de la comunidad internacional, acompañándonos de nuestros pares, de otros países que están en una lucha tan difícil como la que nosotros estamos librando en este momento. Porque es que es muy difícil mirarse al ombligo y ser crítico. Uno necesita muchas veces la mirada de la gente desde afuera. Necesitamos a alguien que nos diga, oiga, eso que usted hizo yo ya lo intenté y nos fue mal por estas razones, no pierda tiempo. O alguien que nos diga, oiga, va por buen camino, no tenga miedo, siga por esa ruta. Compararnos internacionalmente es muy importante para nosotros como país. Sobre todo, atando este comentario con el primer punto, en este contexto de una agenda global de lucha contra la corrupción. Entonces decía que en este proceso de fortalecer todo el espíritu de transparencia del Estado y además de transformar la cultura de los colombianos también hacia esta nueva onda de exigir que el Estado sea transparente, pero también nosotros como Estado de demostrarle al país que lo podamos ser. En todo ese proceso estamos trabajando con unos pares que para nosotros son muy relevantes. Por un lado, tenemos la agenda de la OECD. Estamos en ese proceso de acceder a la OCDE, que es una organización que se caracteriza por tener países que cumplen los más altos estándares en materia de gobernanza, en materia de transparencia, en materia de gobierno abierto. Uno de cuyos comités se encarga de revisar toda la agenda de los países y la evolución de los países en estos temas de lucha contra el soborno transnacional. Y a nosotros como país nos van a evaluar muy duramente en este frente. La próxima semana el equipo de la Secretaría de Transparencia y el Superintendente de Sociedades van a estar viajando a la reunión de la OCDE que ocurre en la segunda semana de diciembre, justamente con el objetivo de presentarle a la OECD y a sus países miembros en qué vamos. Les vamos a contar cómo estamos avanzando en esta agenda para cumplir esos estándares. Con ese objetivo, hace 3 semanas radicamos con el concurso y el liderazgo también del Ministerio de Justicia en el Congreso de la República el proyecto de ley por el cual ajustamos nuestra legislación interna para cumplir con los estándares internacionales antisoborno. Pero además estamos trabajando en un proyecto de ley, también con apoyo de la Unión Europea, esto es algo muy importante, en un proyecto de ley para regular y proteger a los denunciantes en casos de corrupción.
Ese es un tema que en Colombia realmente está desperdigado por distintas normas de nuestro ordenamiento jurídico. No tenemos una norma que consolide todo este aparato de protección para los denunciantes. Y la OSD nos está pidiendo eso. Entonces vamos a estar construyendo ese proyecto de ley y esperamos poder radicarlo en enero o febrero del próximo año. Pero adicionalmente, desde la Secretaría de Transparencia estamos acompañando el proyecto de ley que regula el lobby en el Congreso de la República. Porque lo que no puede seguir pasando en este país es que todo se haga por debajo del tapete. Las cosas tienen que ser abiertas a la gente. Deben ser abiertas a la ciudadanía. Y por último, ayer logramos acordar con el superintendente financiero un texto para expedir el decreto que regula o define quiénes se considera que son personas políticamente expuestas. Este es otro asunto de la mayor importancia y esperamos poder impulsar este decreto a la mayor brevedad. Entonces, esa es más o menos, a grandes rasgos, la visión que tenemos sobre el problema de la corrupción. Esa es la agenda en la que estamos trabajando y esa es la razón por la cual quisimos invitarlos a ustedes a este conversatorio. Hemos invitado a algunos conferencistas internacionales que no son solo académicos, no están solo en el mundo de la teoría, sino que son pares de ustedes, están en la práctica, han investigado varios de los casos más importantes de corrupción y de soborno transnacional en el mundo. Y la idea es que este sea un escenario para compartir experiencias, para que ustedes vean cómo implementan los demás países y los demás operadores judiciales o los demás fiscales o los demás órganos de administración encargados de contrarrestar este tipo de conductas, cómo lo hacen en otros países. Yo espero que esta sesión sea del mayor agrado para ustedes. Quiero que vean que la Presidencia de la República no es una entidad que simplemente está al otro lado de la calle, que está distante y que no tiene la capacidad de contribuir y de colaborar y trabajar en equipo con ustedes, sino todo lo contrario. Yo creo que acá todos estamos del mismo lado de la mesa, todos. Para todos acá, como servidores públicos, creo que la prioridad es garantizar que los recursos de los colombianos lleguen a donde tienen que llegar. Y creo que trabajando en equipo vamos a lograr muchísimas cosas. El trabajo de la Secretaría de Transparencia, sí lo quiero decir acá, poner de presente. Quiero yo que cambie un poco su dinámica. Vamos a pasar de visibilizar solo los casos de corrupción que intentamos poner sobre la palestra pública, sino que sobre todo el 95% de nuestra agenda va a estar en el plano de lo preventivo, va a estar en el plano de la cultura de la legalidad de este país, va a estar enfocado a las cosas verdaderamente transformadoras. Pero el trabajo que ustedes van a seguir teniendo, sin duda va a seguir siendo muy importante. Les pido su compromiso, quiero que sientan que en la Secretaría de Transparencia tienen una entidad amiga que puede gestionar también cosas por ustedes. Tenemos un proyecto muy importante de cooperación internacional con la Unión Europea y queremos hacerlos partícipes de todo este proceso de implementación de la política pública integral anticorrupción. Les agradezco mucho por haber venido y a continuación le voy a dar la palabra a nuestra embajadora Tania Van Gol. Muchas gracias.